Hola, estamos en un nuevo video y el día de hoy jugaremos, no jugaremos, veremos aquí YouTube. Vamos a reaccionar a un documental eh, de Minecraft. No, esto- lo siento, es que lo tengo en inglés. Y voy a buscar documental de Minecraft. Aquí está. Está. Parte 1. Y hablar de él, un juego cuya finalidad está en crear aventuras y tener total libertad de hacer y construir lo que sea, teniendo el control total del mundo. Podemos crear imperios, ciudades enteras, incluso nuestras propias aventuras e historias. Sin embargo, hay algo que se opone totalmente a todo esto, algo que podemos sentir desde el momento que creamos un mundo nuevo. Estamos completamente solos en un mundo que no conocemos para nada. Una vez iniciamos supervivencia, inclusive en el modo multijugador, por mucho que otros usuarios te acompañen en tus aventuras, estás solo con ellos, en un mundo que ellos tampoco conocen, ya que todos comenzaron de la misma manera que tú. Y todo empeora al llegar a la primera noche en el juego, dándonos una respuesta a nuestra completa soledad. Veamos cómo aparecen criaturas extrañas de la nada, arañas gigantes, criaturas totalmente bizarras capaces de matarte de una explosión. Y entre esas criaturas encuentras al fin personas como tú, seres humanos, pero totalmente muertos y demacrados. Y nos preguntamos, ¿qué les pasó a ellos? Al sobrevivir la primera noche intentamos como jugadores investigar de este mundo nuevo. Entonces te llegan más preguntas. ¿Por qué hay minas abandonadas? ¿Qué son esas ruinas bajo el agua? ¿Quién creó los discos musicales? No paramos de notar un sinfín de cosas extrañas, criaturas que no podemos razonar o explicar, templos, fósiles, un sinfín de cosas. Nos vemos inmersos en un mundo que fue afectado por diferentes eventos ocurridos antes que empecemos a jugar. Incluso Mojang, los que desarrollan Minecraft, en diversas ocasiones han estado de manera discreta haciendo referencias a una historia en el juego sutilmente, mientras que a su vez intentan negar que lo hay, haciendo que todo esto aumente el misterio del juego, como puedes ver en esta captura. En diversas publicaciones, tweets de los creadores oficiales, se menciona la palabra lore. Pero, ¿qué es lore? Lore se refiere al trasfondo y contexto que tiene una obra, en este caso el juego de Minecraft, con la finalidad de que tengan coherencia los eventos que ocurren en el juego, un sentido lógico a todo lo que está sucediendo, es decir, una historia detrás. ¿Y esto está en Minecraft realmente? En este documental no solo vamos a probar que evidentemente hay historia detrás del juego, sino que nos basaremos de múltiples fuentes oficiales como libros, documentos, tweets, Discord, la página oficial y también el museo donde asistí cuando gané el concurso del 10º. Me voy a ir al cuarto para mamá. Lo siento, es que me fui al cuarto. Ahora sí. Aniversario de Minecraft, que también lo tengo documentado en este canal. También nos basaremos en las mecánicas del juego para documentar todos estos datos con la finalidad de responder qué tanto ocurrió antes de que nosotros llegásemos. Vamos a separar múltiples eventos de la historia de Minecraft. En específico, hubo 3 acontecimientos catastróficos que afectaron al juego. Por lo tanto, habrán 3 partes de este documental. Hoy tenemos la parte 1. ¿Estás listo?
una comedia romántica ligerita. no, Tienes que ver Entre Paredes en Disney Plus. ¿Estás listo? Iniciemos de manera progresiva con una de las preguntas de arriba. ¿Qué son esas ruinas bajo el agua? Lo más probable es que todos ya hemos visto mínimo uno en el juego. Sí, yo sí he Hay visto. cosas curiosas en estas estructuras. Madera, que en la vida real solo puede soportar un máximo de 3 años bajo el mar. Bueno, aparte de eso, todos los demás bloques que están en las ruinas los podemos conseguir con nuestra propia cuenta. Diorita, granito, arenisca, ladrillos de piedra, terracota, cualquier cosa que podemos conseguir fácilmente en nuestro mundo, exceptuando por 2 bloques. Uno de ellos es curiosamente el único bloque que le da iluminación a las ruinas, las linternas de mar. Estas están hechas a partir de prismarina y curiosamente el segundo bloque que hay en las ruinas es la prismarina. Estos 2 bloques no se pueden conseguir naturalmente en el juego. No aparecen ni en el fondo de mar, ni en ninguna mina, ni en ningún bioma. Algo totalmente curioso considerando que todos los demás bloques sí son conseguidos de dicha forma. Y pues solamente existe una única forma de que el jugador pueda conseguir este material. Y realmente es la única forma posible que tuvo la civilización de estas ruinas de conseguirlas. Y estos son los monumentos oceánicos, una de las 2 estructuras más grandes del Overworld, nuestra dimensión, que están hechos totalmente de prismarina y contienen cosas que en cualquier otra parte del mundo del juego no podría haber, como esponjas o incluso unas criaturas marinas hechas de prismarina protegiendo los monumentos, los guardianes. Según la página oficial de Minecraft.net, los guardianes se tratan de orbes, pero la cosa más misteriosa recae aquí. Antes de dar estos detalles, permítame introducirles a muchos de ustedes por primera vez uno de los libros oficiales más importantes de Minecraft, la Movestiari, un material que alberga bastante información importante sobre bastantes criaturas del juego. Si analizamos parte de la información del guardián, podemos encontrar información como esta. Los guardianes no tienen órganos. El hecho de que no posean órganos internos hace que todo sea bastante extraño, e incluso la forma que tienen estos guardianes por dentro les hace parecer como si fuesen algún tipo de tecnología más que solamente ser criaturas marinas. De hecho, no se tiene idea alguna, según la Movestiari, de qué es lo que genera los láser. Se mire por donde se mire, los templos incluso por su forma parecen ser algo totalmente alienígena. Aquí estamos en un hoyo sin respuestas más grande. Ahora, ¿de dónde salió la prismarina para que se crearan los monumentos? Incluso los tridentes de la civilización tuvo que venir de la prismarina. Y todo esto puede explicar por qué los guardianes no atacan aldeanos, no atacan golems, no atacan absolutamente ninguna otra criatura del juego, exceptuando los calamares y los seres humanos. Y algo rarísimo es que no se sabe exactamente si comen peces o no. Hablando de peces, incluso en la propia Movestiari se lo preguntan. Es probable que los peces que dropean estén en el espacio vacío dentro de los guardianes, como ya hemos dicho que no tienen órganos. Sin embargo, mientras más se piensa en todo esto, más incomprensibles se vuelven. Está la posibilidad que la propia prismarina de los monumentos sea capaz de crear guardianes, y es por eso que se mantengan los monumentos totalmente intactos. Pero eso sigue sin explicar de dónde vino la prismarina en primer lugar. Incluso es raro porque la prismarina de las ruinas no generan más guardianes, pero sí el de los monumentos. Es decir, que si tú pones un prismarina fuera del agua en cualquier otro lugar, no va a generar guardianes. Esto solo ocurre dentro de los monumentos. Parece que hay una tecnología avanzada y desconocida que hace que los guardianes estén solo ahí, en los monumentos. Y el misterio se pone más fuerte debido a algo que casi nadie toma en cuenta: los guardianes antiguos. Según la Movestiari, deberían de ser igual de viejas que las propias piedras de los monumentos, lo que tiene sentido porque están en lugares muy específicos donde difícilmente se pueden mover a otros lados. Y es bastante curioso otro punto: son los únicos que tienen prismarina amarilla, aparentemente por su antigüedad.
Los desarrolladores antes habían mencionado que quieren crear una prismarina amarilla también para el juego, pero nunca lo han implementado hasta ahora y no sabemos si lo harán o no. Pero ¿cómo es posible que sean igual de antiguos que los monumentos si los monumentos no tienen ninguna prismarina amarilla? La respuesta es más fácil aún de responder. Son dos tipos distintos de prismarina, siendo esta más antigua aún. Pero seguimos con eso sin saber absolutamente nada de dónde se consiguieron. Otro dato curioso de los guardianes ancianos es que tienen la capacidad de poder proyectar a sí mismos fuera del monumento, de una manera totalmente paranormal. No es una alucinación, sino el guardián queriendo aturdirte con fatiga al minar para que no puedas perforar el monumento. En esta parte, Jeff, el desarrollador principal de los guardianes, nos dice que el efecto que vemos está realmente ahí. Es decir, no es solo una alucinación, no es solo un efecto, sino que el guardián realmente te está aturdiendo real y que los demás jugadores podrían verlo. Ahora, el Elder Guardian en español significa guardián más antiguo, que obviamente esto nos quiere decir que hay guardianes más viejos que otros. Implica que estos monumentos tendrían una antigüedad bastante grande, lo que significa el cómo los humanos consiguieron la prismarina, ya que las ruinas de ellos no habrán pasado mucho tiempo desde que fueron destruidas, incluso lo mismo con los barcos sumergidos en el mar o en las costas. Un dato relevante es que existe un logro de Minecraft sobre las ruinas y se llama Atlantis. Para los que no conozcan qué es Atlantis, es una civilización mítica que debió de existir hace miles de años, según los escritos de Platón. Una civilización bastante avanzada en la vida real que terminó hundiéndose en el océano, basándose en una leyenda sobre civilizaciones sumergidas y haciendo una referencia a que esta civilización fue sumergida también. Sobre todo si recordamos lo hablado anteriormente sobre la madera. Estas estructuras estaban hechas para estar sobre el agua, no bajo el agua. En conclusión, hubo un acontecimiento que no sucedió hace mucho tiempo, que inundó todas estas ruinas. Pero incluso indagando más en artículos de Minecraft.net sobre los monumentos, podemos encontrar más pistas. En resumen, esta página oficial de Minecraft nos cuenta la historia de Atlántida, literalmente, y podemos ver cómo nos cuentan que tal vez civilizaciones fueron inundadas por un tsunami. Entonces, ¿por qué demonios Minecraft hablaría sobre la Atlántida en el post oficial hablando de los monumentos oceánicos? Todo esto es una prueba sólida de que los monumentos no estuvieron siempre bajo el agua. Entonces el misterio se hace cada vez más misterioso. Sin embargo, habíamos hablado al inicio que abarcaríamos por cada parte del documental un acontecimiento catastrófico diferente, y el que inundó las ruinas, parece muy reciente debido a la madera en perfecto estado y las pruebas que hemos visto. Por lo que en esta parte 1 no hablaremos mucho sobre la inundación. ¿Por qué? Porque hay un acontecimiento catastrófico que empezó absolutamente todo, y es uno de los más antiguos, el cual lo explicaremos en esta parte 1. Pero antes de llegar a ese punto, volvamos al tema de los monumentos oceánicos, y ya vimos cómo es una estructura muy antigua en el juego. Pero existe otra estructura que podemos encontrar en el Overworld que también es muy antigua, y estos son los fósiles. Curiosamente, cuando añadieron los fósiles en el juego, revisando desde la página de Mojang.net, en la snapshot 16W20A, ni siquiera los mencionaron, y ya dijeron que ni eran fósiles. En la página oficial dice esto: técnicamente no son fósiles, pero así les vamos a llamar en esta nueva implementación. No son fósiles, es creo que es carbono 13, carbono 12, no sé cómo se llama, carbono 10 o algo de carbono. Es bastante curioso, y si investigamos en otro artículo de Minecraft.net, el cual se llama El Bloque de la Semana, encontramos esta aclaración. Érase una vez, quizás hace millones de años, había criaturas enormes en Minecraft, más grande que una casa. Solo podemos especular sobre sus vidas, dietas, hábitos,
o por qué desaparecieron. Todo lo que queda de ellos son sus esqueletos, aparecidos por todo el mundo, una mezcla de mineral de carbón y nuestro bloque de la semana, el hueso. Pero aquí hay un dato curioso. Los huesos de dinosaurios fosilizados que ves en los museos no son en realidad huesos. Para entender por qué, necesitas saber cómo se fabrican los fósiles. Cuando una criatura muere, su cuerpo normalmente se pudre. Pero si un animal muerto es enterrado rápidamente por arena o limo, tal vez en un deslizamiento de tierra, entonces los huesos están protegidos para que no se pudran. Las partes carnosas aún desaparecen con bastante rapidez, devoradas por gusanos y otras cosas. Pero las partes duras, huesos, dientes y cuernos, quedan atrás. Ya, bueno. Déjame suscribir. Directo aquí. Trust me, los tengo. Tenía. Duras, huesos, dientes y cuernos quedan atrás. Entonces aquí es donde ocurre la magia de la fosilización. Durante millones de años, el agua de las rocas cercanas rodea el trozo duro y los minerales que el agua reemplaza lentamente el material orgánico. Poco a poco. Lo que queda una vez que se completa el proceso es un trozo de roca que tiene exactamente el mismo tamaño y forma que el hueso original. Eso es lo que nos dice la página oficial. Entonces, abre incluso la inquietud si no son totalmente fósiles, sino otra cosa, es porque tuvieron que sufrir por un proceso bastante distinto al normal, tanto que los huesos, en vez de transformarse en piedra, se mantuvieron como huesos perfectos. Viendo que todos los fósiles tienen figuras muy similares, algo muy raro pasó que afectó a estas criaturas. Una anomalía apocalíptica pasó, que no tenemos ni idea ni podemos describir qué fue. Los fósiles, por el tamaño que tienen, se ve que eran criaturas curiosamente bastante grandes, que incluso me recuerdan a las proporciones de un dinosaurio. Pero te preguntarás, ¿qué son esas criaturas? ¿Qué son esos fósiles? Bueno, realmente nadie puede saberlo, y tampoco podemos decir de qué eran estas criaturas. De hecho, si encuentras teorías en internet sobre qué eran estos fósiles, la realidad es que posiblemente sea incorrecto. ¿Por qué? Porque la misma página de Wiki oficial nos dice que el fósil que solo tiene un ojo en el cráneo es una referencia a un error del pasado que cometieron los antiguos griegos. En la vida real, los griegos pensaban que los cráneos de mamuts eran cíclopes, criaturas de un solo ojo. Pero todo fue una confusión. ¿Por qué? Porque realmente era solo un cráneo de mamut. Toda esta información apoya el hecho de que los fósiles de Minecraft no tienen la cantidad de detalles necesarios como para poder identificar totalmente qué son o cómo eran en un pasado. No podemos unirlos ni nada porque son una cantidad muy limitada de bloques. Pero sí podemos notar algo. Primero, observando los fósiles del Nether, los que están en Asolsan Valley. Están totalmente destruidos, probablemente por la hostilidad de la dimensión y porque están en uno de los biomas más peligrosos del juego. Sin embargo, en el mundo normal podemos notar otra cosa. Los fósiles del Overworld no están hechos todos totalmente de hueso. Hay incluso fósiles que están hechos totalmente de carbón y nosotros incluso los terminamos picando sin saber de que eran fósiles. Les contaré algo de la vida real posiblemente relacionado a esto. El carbono 14 es un tipo de átomo de carbón que se ha utilizado como un indicador para, en este caso, conocer la vida y antigüedad de los fósiles. Los seres vivos obtienen en su vida carbono 14, pero cuando mueren dejan de adquirirla. Así que dependiendo de la cantidad de este carbono que se encuentre en restos de un ser vivo, se puede calcular qué tan viejo es un fósil, y es vital a la hora de investigar fósiles. En resumen, que hayan añadido los fósiles y carbono 14 en ellos, significa que en Minecraft sí hay una historia, sí hay un tiempo, y que también estas criaturas son tan enormes, pero que han estado ahí durante millones de años. Pero lo más importante es que los fósiles nos pueden dar una confirmación casi perfecta de que las arañas, las abejas, los silverfish son criaturas, son insectos enormes, más grandes de lo normal, y posiblemente sean de la época
de cuando existían esas criaturas enormes y que conservaron su tamaño con el tiempo. Por ejemplo, en la vida real, en muchos periodos anteriores a nosotros, por dar un ejemplo, la época carbonífera, había criaturas totalmente gigantes. Incluso en esa era existían insectos que medían 1 metro o más de tamaño, siendo los más conocidos las libélulas gigantes. De hecho, los científicos aún no terminan de concretar la razón definitiva de por qué desaparecieron. Hay muchas teorías, pero no conocen la razón exacta. Esto podría dar explicación del por qué existen insectos tan enormes en el juego como los silverfish, las arañas de cueva, las abejas, porque en verdad no tiene sentido que sean tan enormes. Y es que lo interesante se pone aquí, ya que en el año 2018 hubo unas votaciones para mejorar un bioma, y en ellos era la sabana, donde presentaron unas criaturas súper pequeñitas, las termitas, pero estas termitas eran súper pequeñas, muy parecidas a las de la vida real. Entonces, ¿por qué un insecto como la termita sería tan pequeño en Minecraft y una araña que también es tan pequeña son tan enormes en Minecraft? Bueno, esto tiene una explicación. Entonces, tal vez las arañas, las abejas y los insectos gigantes que vemos en Minecraft han sobrevivido durante años, desde la época de las criaturas gigantes de los fósiles. De hecho, en la vida real podemos ver muchos ejemplos así, como por ejemplo esta lista real: animales antiguos que aún habitan en la Tierra, el tiburón duende que lleva más de 118 millones de años, o la hormiga de Marte que lleva 120 millones de años en la Tierra. Todos estos fundamentos dan sentido al por qué tenemos insectos tan enormes en Minecraft, pero seguramente te preguntas, ok, si las arañas, las abejas han sobrevivido durante millones de años, ¿por qué no tenemos fósiles de una abeja, de una araña grande? Bueno, pues tal vez sí las tenemos, y solo hay que ver las menas de carbón, porque recordemos que el carbono 14 puede estar presente en las menas de carbón que hoy en día picamos con regularidad. Tal vez lo que estás picando ha sido un fósil, un cuerpo muerto de una araña cualquiera que ha vivido hace años. Y esto tiene sentido porque hay menas de carbón bastante pequeñas, muy reducidas, al igual que un cuerpo de una araña de Minecraft. Una vez que ya hemos entendido los fósiles, volvamos a los monumentos oceánicos. ¿Acaso fueron los fósiles aquellos que crearon cosas tan avanzadas como los monumentos? Pues la verdad es que no. Si miramos bien, los monumentos son muy pequeños para que una criatura de muchos metros de altura pudiese entrar. Ni siquiera sus cabezas entran en las puertas. Se ve que el diseño de los monumentos están hechos para los guardianes, ya que tienen las medidas para que ellos puedan moverse libremente, exceptuando por los Elder Guardian, que son más grandes, lo que incluso complica el imaginarse ver un monumento oceánico fuera del agua. Pero esto lo hablaremos después. Ahora, si notamos la estructura de los monumentos oceánicos con todas las demás estructuras de nuestro mundo, como por ejemplo las strongholds, las mineshaft, las villas, los templos, las mansiones, las ruinas, etc., hay algo bastante notorio, y es que todas las demás estructuras tienen un tipo de estética medieval. De hecho, recuerdo que quien previamente era Community Manager Helen Angel varias veces especificó que Minecraft está ambientado en un estilo medieval, razón por eso que la redstone no es electricidad, y si quieres saber más de la redstone te invito a ver mi video. Sin embargo, tampoco hay armas como pistolas, y sí hay espadas, que es medieval. En resumen, comparando las estructuras del Overworld, el monumento oceánico es el único que tiene un aspecto totalmente alienígena. Incluso la Prismarine hasta fuera del agua cambia de color. Y la linterna de mar está constantemente moviéndose, como si tuvieran vida propia. Algo curioso del origen de la Prismarina viene del origen de su nombre. Jeff hizo la textura y decidió preguntar en Reddit qué nombre le pondrían. Lo diseñó como un bloque rocoso que solo podría aparecer en el agua. Dato curioso porque en ningún momento en el juego aparece de manera natural, cosa que ya habíamos mencionado hace rato. Pero entre datos curiosos es que Jeff quería nombres customizados, teniendo ejemplos como la Netherrack, el Nylium, el Shulker, etc. Es decir, nombres que no existan en la vida real. Al final le pusieron Prismarine gracias a un usuario de Reddit, y por las razones por las cuales Jeff eligió ese nombre, aparte de que tenía que ver con lo marino y el brillo que tiene,
es que el bloque no tuviera significado con el mundo real. Claro, tampoco es que Minecraft nos ayude mucho teniendo bloques, islas y un montón de cosas flotando que no tiene sentido científicamente. Pero particularmente todo esto está hecho adrede por los desarrolladores. Un bloque que no tiene nada que ver con nuestro mundo real. ¿Sacado de otro lado? ¿De otro mundo? No. Si seguimos analizando de qué más sirve la prismarina para nosotros, encontramos un detalle bastante interesante. Nosotros podemos crear una mesa de encantamiento y este se nutre de la información de los libros que tiene a su alrededor. Hay un efecto totalmente mágico en esto, y mientras más libros tenga, mayor es el encantamiento que puedes hacer en este. Pues la prismarina sirve como fuente de alimentación para otro objeto, que es el conduit. El conduit es un artefacto útil en el juego para poder hacer bastantes cosas, como por ejemplo respirar bajo el agua. Este da poder, que es la combinación de muchos efectos: visión nocturna, prisa, respiración acuática, y sirve como protector ante cualquier cosa peligrosa y hostil. Sin embargo, para poderse activar necesita nutrirse de prismarina. Y un dato que pocas personas saben es que no es que solamente se activa usando 16 bloques de prismarina, es que mientras más prismarina le des, hasta un máximo de 42, el conduit se vuelve cada vez más poderoso, y no solo funciona en el agua, también en la lluvia puede generar estos efectos. El conduit está conformado por objetos diferentes. Uno de ellos es el caparazón de Nautilo, una especie animal que sabemos que no está en el juego como un mob, y no se tiene planeado hasta ahora añadirlo a Minecraft. Además, en el código del juego, a la hora de pescar en el juego, los caparazones de Nautilo se consideran tesoros y no como peces, por lo que se puede decir que es una especie extinta. Curiosamente, la otra manera de encontrarlos es porque los ahogados los tienen a veces en la mano. Hablando de los ahogados, dentro de las estructuras bajo el agua, curiosamente no existe ni una sola estructura que tenga algún parecido con las que se utilizan para activar los conduits, y considerando que los conduits tienen un efecto positivo y poderoso que acaba con las criaturas hostiles, todo apunta a que la civilización humana en el pasado no lo usara de ninguna manera, únicamente nosotros. Y esto da otra prueba más al hecho de que las ruinas oceánicas no estaban bajo el agua todo este tiempo. Otra de las razones por las cuales hay evidencia en la que los Drowns no usaron el conduit es otro de los materiales que se necesitan para crearlo. Ya hablamos de las conchas de Nautilo, pero hay un segundo material más interesante. Sabemos que había una civilización antigua en Minecraft que guardaba cosas bastante valiosas para ellos: oro, hierro, diamantes, esmeraldas, cristales, prismarina, hasta cosas curiosas como armaduras de cuero, pescado, e incluso, en otras versiones como en Bedrock, pasteles o incluso discos musicales. Pero todos los cofres siempre compartían una cosa: un artefacto que era el centro de su botín, algo tan preciado como para guardarlo, y esto es el corazón del mar. Es demasiado sorprendente que siempre nos encontramos con un corazón del mar y nunca con un conduit, y considerando la forma que tiene este objeto, una hermosa perla de color azul marino, y al siempre estar rodeado de algún material precioso como algún ore, y ni siquiera con algún material necesario para el conduit, como lo son los nautilos o los fragmentos de prismarina, creo que se está dando pruebas suficientes. Es una pena que esta civilización no supiese aprovechar esta tecnología. Tecnología que, si no fue aprovechado por la civilización que la tenía en tesoros, tuvo que ser creada por una civilización anterior a la de los humanos. Cada vez vemos que estas curiosidades nos están llevando a un mismo punto, ¿no? Ahora detengámonos a pensar, ¿qué es en sí el corazón del mar? ¿Es una perla azul que se puede usar para conseguir habilidades sobrehumanas? Sí, se llama corazón del mar porque una vez se activa el conduit suena como si este estuviese latiendo como un corazón.
Pero hay otro dato con el corazón del mar. Una vez este se torna en conduit y el conduit se activa, el corazón del mar se puede ver en el centro. Pero a diferencia de ser solamente una perla, se puede ver otra cosa. Se puede ver un ojo. Una perla que con ciertas cosas es capaz de volverse un ojo. Y también da habilidades sorprendentes. ¿Acaso no hemos visto esto antes? Digamos, todo el tiempo lo vemos. El ojo de Ender, que se consigue a partir de una Ender Pearl. Y esta Ender Pearl, si tú la lanzas, puedes teletransportarte hasta el lugar donde la perla ha caído, rompiéndose al chocar y además haciéndote un misterioso daño cuando la perla ha caído. Sabemos que el corazón de mar, que además de usarla, tiene una finalidad al ser rodeada por 8 caparazones de nautilo. Pues resulta que si tú, en vez de rodear con 8 caparazones al corazón y rodeas 8 de obsidiana al ojo, tienes un cofre de Ender, artefacto que te permite a través de todas las dimensiones enviar diferentes tipos de materiales, como si estos se encontraran en algo que conecta todas las dimensiones entre sí. ¿Alguna vez este cofre se usó por alguien más que no sea Steve? Por ejemplo, los aldeanos tienen Ender Pearls, pero no tienen ojos de Ender para hacer un cofre. En las ruinas encontramos cofres, pero no cofres de Ender. Y considerando que están hechos de obsidiana, estos debieron de perdurar. En el Nether, los piglins no tenían ni un solo cofre de Ender. Apenas si tenían perlas al igual que los aldeanos, pero no hay vestigio de que se pudiera utilizar como cofre. Ni en el Nether, ni en el Overworld. El único lugar donde deberíamos tener respuestas de esto es en el End. Y efectivamente, en el End se encuentran cofres de Ender. Están resguardados en Ascent Cities. Es el único lugar en el juego donde se ubican. Quienes hayan creado las Ascent Cities tenían bastante conocimiento. Porque resulta que no solo cofres de Ender tenían. Estas estructuras que pareciera que no respetan las leyes de la física, ya que en la vida real se caerían. Tal vez sea por la dimensión que estén flotando, o tal vez por una fuerte tecnología que tuvo la civilización que creó esto. Hablando de tecnología, es curioso ver cómo esta civilización era la única capaz de tener barcos voladores. No existe estructura en el juego que flote en el aire que no sea un bug. Solo estos barcos. Y no solo eso, los barcos poseen dentro unos objetos demasiado valiosos que hasta ahora no tenemos ni la más remota idea de cómo lo consiguieron, como las elitras. Las elitras en la vida real se refiere a alas de insecto, y en Minecraft no tenemos ningún tipo de insecto así, ni menos insectos tan grandes como para que ese tamaño de elitras sean del tamaño de un humano. Esto viene por ser tecnología creada por la especie que hizo esto, como remanentes de algún tipo de insecto gigante del pasado, y que se encuentran resguardados en estos cofres. Y no solo eso, tenemos un montón de objetos en estas estructuras, como por ejemplo, en primer lugar, la obsidiana, que además de estar en los pilares del End, lo podemos encontrar solo en el Overworld. Y también los Brewen Stands en los barcos. Esto significa forzosamente que esta civilización conocía a los Blazes y los usaban. De hecho, los usarían tanto que la iluminación de las ciudades está creado por tipos de lámparas mágicas que están hechos de varitas de Blaze. Tenían conocimiento de pociones, de encantamientos, y un dato curioso es que las armaduras y herramientas de los cofres del End contienen los encantamientos más poderosos del juego, mientras que cualquier jugador ordinario puede llegar a nivel 30 y encantarse una pieza. En el caso de las ciudades del End, podían llegar hasta nivel 39, razón por las cuales son tan valiosos para los jugadores. Como otro dato curioso, a diferencia de las bastiones, ninguna estructura en el juego tiene el encantamiento de Soul Speed, ni siquiera en las End Cities, que en teoría tienen conocimiento de todo en el juego, pero Soul Speed no. Es decir, que tenían bastantes conocimientos, pero pareciera no haber tenido comunicación con los piglins, porque recordemos que la Soul Speed, la única forma de conseguirlo es mediante los piglins. Así que esta civilización o no conocía a los piglins, o simplemente no tenía comunicación. Algo interesante es que también en los cofres de las End Cities encontramos armaduras de caballo y monturas.
Existe la posibilidad de que estas armaduras y las monturas se usaran de otra manera y no necesariamente para caballos. Así como le pones una montura a los cerdos, a los striders, estas monturas le caben a cualquier tipo de estos mobs, que curiosamente los zombie piglins también montan con esta montura. Esto quiere decir que tal vez habían pegasos o grifos en el End, alguna criatura el cual podían montarse y que también le cabía la armadura de caballo. Ahora, hablando de mobs, tenemos que hablar sobre los guardianes de las End Cities, los Shulkers, que curiosamente, igual que la Prismarine, tienen nombres fusionados. La Prismarina de Prisma y Marine, y los Shulkers de Shell y Lurkers. Según así, quería llamar Jeff a estas criaturas bastante útiles para los jugadores. En vez de usar los caparazones de Nautilo para conduits, usamos los caparazones de Shulkers para tener mayor almacenamiento. Tenemos dos historias diferentes sobre el origen del Shulker. La primera es que sería una criatura diseñada para vivir específicamente en las End Cities, que se podría camuflar con los bloques a los cuales él estaba, es decir, un mob relacionado a los bloques de la estructura alrededor de él. Y aquí podemos ver en este video donde Jeff nos explica que la idea original era esa, que el Shulker se convirtiera en el bloque donde estaba parado y se pudiera camuflar. Sin embargo, al final esta idea no se llevó a cabo porque era muy difícil de hacer. Y luego tenemos otra teoría, que viene de la página de Minecraft.net, incluso antes de ese concepto. Al parecer Jeff quería crear un tipo de golem que el jugador pudiera craftear. La cosa es que según declaraciones de Jeff en Minecon 2015, él quería específicamente crear un mob hostil, así que el concepto de golem es probablemente que sería como el Wither, un ser que crafteas y que te puede hacer daño, pero ni Jeff se convenció de ello. Viese como se viese, Jeff había diseñado a este molusco como un mob hostil dependiente y protector de las End Cities, un mob guardián de tipo bloque. ¿Por qué? Porque parece un bloque que te lanza como proyectiles esferas, se teletransporta sin tener pleno control de ello, es decir, se teletransporta de manera totalmente aleatoria para defenderse. Resulta también que la Mob Bestiary nos aporta mucha más información. La primera sugiriendo que fue una de ambas cosas, o los Shulkers naturalmente se adaptan a todo bloque donde ellos se sitúan, basado en las declaraciones de Jeff, o que esto debía ser una obra de ingeniería de creadores de las End Cities. ¿Por qué no ambas cosas? Los Shulkers se encuentran únicamente en las End Cities, lo que significa que son guardianes especializados para proteger los cofres. No por algo se sitúan en puntos muy específicos en las estructuras para protegerlas. Y en esta captura podemos ver cómo el libro dice que esto tal vez es una obra de los ingenieros que crearon las End Cities. Y otro dato interesante es que se habla en la Bestiary de cómo no solo nosotros, sino cualquier otro aventurero, al intentar ir a las End Cities, los Shulkers automáticamente los ven como enemigos. Cosa que si incluso un ser humano fuese quien los creó, sería un hecho de que los Shulkers no los atacarían, o por lo menos atacarían a todo lo que se mueva, menos a los humanos. Por lo que si nos ataca a nosotros, entonces quiere decir que un humano no lo creó. Ahora presta mucha atención porque aquí tenemos un mob basado en un bloque que protege una estructura alienígena que no sabemos quién construyó y que además quienes lo construyeron tenían tanta tecnología que les dieron unos poderes sobrenaturales a estos bloques llamados Shulkers. ¿Acaso no acabamos de ver esto antes? Shulkers que están diseñados como bloques dependiendo de las ciudades y con habilidades aparentemente mágicas, y los guardianes diseñados de bloques dependiendo de los monumentos y con habilidades desconocidas. Podemos afirmar ya por las estructuras alienígenas, los materiales de las End Cities, que fueron por exploración entre dimensiones y la tecnología tan avanzada de ambas estructuras, que los que crearon las End Cities y los monumentos son la misma civilización. Tienen demasiadas similitudes y considerando la cantidad de cosas que poseen en las End Cities, estas últimas fueron la zona donde vivían, donde ellos residían mayormente esta civilización. Mientras que los monumentos eran solo una extensión de ellos, tal vez como monumento para recordar que ellos estuvieron allí en algún momento, o tal vez los usaban de alguna otra manera, pero sí, donde vivían era en las End Cities.
Entonces, retomando por un momento a los monumentos, ¿qué sentido tendría crear a un guardián si no habría agua en el pasado? Aquí es donde entramos a otro punto curioso y se basa en que los guardianes cuando están en la Tierra también son capaces de atacar y defenderse y además no se mueren, por lo que realmente no necesitarían del agua para sobrevivir. Se ve que estaban diseñadas para sobrevivir a cualquier tipo de ambiente y se justifica al estar hechos de prismarina. Pero tal vez pensarás que los monumentos oceánicos se movían a través del agua, pero no. Realmente con unas Ender Pearls te puedes mover perfectamente sin necesidad del agua y también con las elitras. En teoría esta civilización era muy avanzada. Además, las esponjas que se encuentran dentro de los monumentos no parecen del todo ser esponjas animales, ya que a diferencia de los corales en Minecraft, e incluso con las esponjas en la vida real, las esponjas no mueren al estar fuera del agua, lo que sí sucede con un coral o con una esponja en la vida real. Incluso una esponja en el Nether o dentro de un horno no se tornan inútiles, por lo que esta es una prueba de que estas esponjas fueron diseñadas artificialmente con tecnología que diseñó la civilización antigua avanzada que también creó las End Cities. Ya vimos muchas similitudes entre los Shulkers y los guardianes, pero ahí te va otro dato curioso. Y es que los guardianes los implementaron en la versión 1.8 y los Shulkers en la 1.9, una versión tras otra. Y además los desarrolladores han dicho siempre que cuando están trabajando en una versión también están pensando en la siguiente. Por ejemplo, cuando hicieron la 1.15 ya estaban pensando también en la 1.16. Así. Además, ambos tienen en común que son criaturas marinas. Los guardianes son una especie de pez y los Shulkers son una especie de crustáceo con caparazón. Y para colmo, las End Cities también tienen un estilo marino y se puede ver claramente con un barco en ellas. Si todavía no queda claro que los Shulkers y los guardianes están relacionados, pues solo mira la Ender Pearl. Ok, sabemos que es una Ender Pearl del End, ok, eso está claro, pero ¿has escuchado bien su nombre? Ender Pearl. Ender Pearl. Perla. Perla del Ender. ¿Y de dónde vienen las perlas? De las zonas marinas de la vida real. ¿Y quieres aún más pruebas? Pues solo mira los proyectiles de los Shulkers. Se parecen muchísimo a la animación del Conduit marino. Entonces, en resumen, el origen de los monumentos oceánicos es porque la civilización perdida de las End Cities se expandieron al Overworld, crearon los monumentos, pusieron guardianes para proteger sus tesoros como las esponjas, y tiempo más adelante estas fueron inundadas por algún acontecimiento que aún no hemos visto ni sabido qué es exactamente. Pero nos queda una sola cosa en los monumentos, y estos son el segundo tesoro que tienen, que son 8 bloques de oro. Esto es algo que se puede interpretar de varias maneras, pero como jugador de hace tiempo les puedo dar respuesta con solo hablar de la utilidad del tesoro. En la versión 1.8 había un crafteo que podías hacer con 8 bloques de oro, uno de los ítems más fuertes del juego, la manzana encantada, también conocida como la manzana de Notch. Todo jugador antiguo debe recordarlo. De hecho, craftear una manzana de bloques en esa versión te daba un logro llamado Overpower. Después, en la versión 1.9 dejaron de ser crafteables. Si antes habíamos hablado de que había una coordinación entre las dos versiones, ¿por qué no cambiar el loot de los monumentos en todo este tiempo? Pues fácil, porque los monumentos se podrían usar como en memoria de un crafteo antiguo y decidieron aún dejarlo en memoria cuando el crafteo dejó de ser usado. Consideremos que unos seres con una poderosa tecnología capaz de hacer encantamientos más poderosos que cualquier otra cosa, que habían creado unas estructuras inimaginables en las End Cities y en los monumentos, podían haber guardado la forma de cómo se hacía una manzana dorada, pero no una cualquiera, una manzana dorada encantada, que solo aquellos más poderosos, más avanzados y con más conocimientos sabían de ella. Pero queda una incógnita. ¿Qué les pasó a esta civilización? Los monumentos se inundaron y el End está desierto. Estamos en una dimensión totalmente desolada. Solamente hay Endermans, plantas moradas que son Ascorus y las ciudades del End. Y en el centro de todo, una isla llena de pilares oscuros, un portal de Bedrock y una dragona gobernando la dimensión entera. Primero trataremos de buscar más información usando la criatura más conocida del End, y son los Endermans. Los Endermans son criaturas altas que tienen control total sobre su teletransportación. Sueltan perlas de Ender y aparecen en todas las dimensiones del juego, es decir, tienen la capacidad de traspasar todas las dimensiones que conocemos, pero especialmente dos lugares, en esta dimensión, el End, y en Aswarped Forest.
Una curiosidad que poca gente sabe es que si entras en modo espectador y entras en la perspectiva de un Enderman, puedes ver las cosas en colores invertidos, y particularmente en las Warped Forest, si usas la vista de un Enderman para observar la Warped Forest, verás como este bioma se parece bastante al Crimson Forest, es decir, desde